Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Espero que al momento de recibir este audio, ustedes se encuentren gozando tanto ustedes como su familia de una perfecta salud y cumpliendo desde luego las directrices de las autoridades sanitarias en cuanto hace referencia a quedarnos en casa para prevenir la difusión de la infección por el COVID-19. Pues hoy me complace comunicarles que el tema que abordaremos hoy tiene que ver con una condición que en Colombia y el mundo es una de las principales causas de mortalidad, como es la hipertensión arterial. Es decir, hoy vamos a tomar el tema de los fármacos, los medicamentos antihipertensivos. La hipertensión arterial, como decía, pues es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Sin embargo, a pesar de toda esta situación de morbimortalidad, falta mucho en cuanto a los planes de prevención, planes de promoción y prevención a diferentes niveles dentro de los programas de salud pública. Por eso, es importante que hoy compartamos toda esta temática con aras a que como futuros miembros del equipo del servicio farmacéutico estemos más preparados para afrontar este reto y participar de forma activa y efectiva en los programas de promoción y prevención que se adelante en las instituciones en las cuales toque laborar como profesionales del servicio farmacéutico. Entonces, hoy el tema es fármacos antihipertensivos. Primero que todo, pues vamos a definir lo que es la presión arterial. Seguramente ya ustedes lo saben, pero vale la pena repetir el concepto. La presión arterial es la fuerza o la tensión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a su paso por ellas. Recuerden que el corazón, mediante los dos movimientos de sístole y diástole, bombea la sangre. En primera instancia, el momento de sístole bombea la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia las arterias y eso ejerce una presión que golpea contra las paredes de las arterias. A esa presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales es lo que se llama presión arterial. Obviamente esta presión es necesaria para que la sangre como fluido circule por los vasos sanguíneos y lleve el aporte de oxígenos y los demás nutrientes a todos los órganos, a todas las células del cuerpo para que puedan funcionar de forma adecuada. Entonces es importante que estemos pendientes de nuestras cifras tensionales, ¿verdad? Verificar las cifras tensionales en los pacientes, en nuestros familiares, para que tengamos un control efectivo y prevenir los riesgos inherentes a la presión arterial elevada. Recuerden que la presión arterial alta es uno de los factores de riesgo de accidentes o de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Entonces, la presión arterial tiene dos componentes, como decíamos al comienzo. Una es la presión arterial sistólica, que corresponde al valor máximo de la tensión arterial cuando el corazón se encuentra en la fase de sístole, es decir, cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre a través de la arteria aorta y de ahí al resto de las arterias que se derivan de ella. Se refiere pues esta presión sistólica, se refiere al efecto de la presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared pues, de los vasos sanguíneos. Es diferente entonces presión arterial que tensión arterial o resistencia vascular periférica.
La presión arterial es, como decía, la fuerza que ejerce la sangre a su paso por las paredes arteriales. Y la tensión, ¿verdad?, es la fuerza o la resistencia que opone los vasos sanguíneos al paso de la sangre a través de ellos. Entonces, y eso tiene más que ver como resistencia vascular. Dependiendo del calibre, pues podemos hablar de resistencia vascular central o resistencia vascular periférica, que en muchos casos, bueno, no mucho, en todos los casos va a determinar también los niveles de presión arterial. Entre mayor es la resistencia vascular periférica, obviamente mayor será la presión arterial. La presión arterial diastólica corresponde al valor mínimo, que llaman la baja, la presión baja. Corresponde a la tensión arterial cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos, o sea, cuando el corazón se contrae, se relaja. Entonces, esta presión arterial diastólica depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se refiere al efecto de la distensibilidad de las paredes de las arterias, es decir, el efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Entonces, hablemos un poco de qué es la hipertensión arterial. Como usted sabe, pues la hipertensión arterial es una condición crónica que se caracteriza por un signo y es los niveles altos de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Aunque puede existir pacientes hipertensos con niveles altos de presión sistólica y de pronto presiones normales a nivel diastólica. A eso se llama hipertensión arterial sistólica aislada, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad, como decía ahorita, crónica, caracterizada por un incremento continuo de la cifra de presión sanguínea a nivel arterial. No existe un consenso, no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad en cuanto tiene que ver a cifras de tensión arterial tanto sistólica como diastólica. Pero de acuerdo a los consensos internacionales de la ADA, de la OMS y todos los organismos mundiales de salud, una presión sistólica sostenida por encima de 139 miligramos de mercurio o una presión diastólica sostenida mayor a 89 milímetros de mercurio están asociadas con un aumento medible del riesgo cardiovascular y, por tanto, se considera como una hipertensión clínicamente significativa. Es decir, pacientes que estén por encima de una presión sistólica de 139 o una presión diastólica por encima de 89 ya se considera como una hipertensión leve a moderada. Y obviamente, de acuerdo a la edad del paciente, va a significar riesgo de eventos tanto cardiovasculares como cerebrovasculares. Son factores de riesgo, obviamente, que hay que atender. Es una de las razones por la cual se debe manejar la presión arterial para evitar los riesgos subyacentes a esta condición. En el séptimo informe del Young National Committee en Prevención y Detención, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, se proporciona una nueva guía para la prevención y manejo de la hipertensión arterial. A continuación, en las diapositivas que voy a pasar, se detallan algunas ideas claves al respecto de este manejo. Por ejemplo, en personas mayores de 50 años, la presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular mucho más importante que la presión arterial diastólica. Es decir, representa más riesgo el hecho de tener una presión arterial sistólica por encima de 139 que de pronto una presión arterial sistólica por encima de 139 que una presión arterial diastólica por encima de 89. Entonces representa mayor riesgo porque hay eventos asociados a una hipertensión arterial sistólica, como son los accidentes cerebrovasculares, isquémicos o de problemas a nivel de trombos o trombosis cerebral que conocemos. El riesgo
de evento cardiovascular por encima de 115-75 milímetros de mercurio se dobla con cada incremento de 20-10 milímetros de mercurio. Es decir, cada fracción 20-10 que se incrementa en milímetros de mercurio, mayor es el riesgo en pacientes a partir de 115 de sistólica y 75 milímetros de mercurio a nivel diastólico. Los individuos normotensos mayores de 55 años tienen un 90% de probabilidad de riesgo de desarrollar la hipertensión arterial. Y eso tiene que ver mucho con el endurecimiento de las arterias, lo que llama la arteriosclerosis. Como dije al comienzo, a medida que avanzamos en edad, nuestras arterias se van poniendo menos elásticas y proporcionan una mayor resistencia al paso de la sangre, y de hecho aumenta también el valor de la tensión arterial en el paciente mayor. Los individuos con presión arterial sistólica de entre 120 y 139 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica de entre 80 y 89 milímetros de mercurio deberían ser considerados como prehipertensos y requieren promoción de salud en la modificación de estilo de vida para prevenir la enfermedad cardiovascular. Es decir, pacientes que estén por encima, o sea, que se mantengan en ese rango de 120 a 139, si bien no se deben medicar, sí debe considerarse introducir cambios en la parte alimentaria, nutricional, reduciendo la ingesta calórica, la grasa, las harinas, motivarlos a desarrollar programas de ejercicios regulares y obviamente a nivel de salud mental. Por ejemplo, los diuréticos tipo tiazida deberían ser usados en el tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial, siempre y cuando no esté complicada, por ejemplo, no sean pacientes diabéticos. Se pueden usar los diuréticos solos o regularmente combinados con otras clases de drogas como los IECA, es decir, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, es decir, los agentes bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Algunas condiciones de alto riesgo son indicaciones para el uso inicial de otra clase de drogas antihipertensivas, como por ejemplo los que decía, los IECA, los ARA2, los beta bloqueantes y los bloqueadores de los canales de calcio tipo verapamilo o galopamilo. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial requerirán 2 o más medicaciones antihipertensivas para conseguir la meta, es decir, para conseguir el objetivo de la presión arterial menor a 140 a nivel sistólico y menor a 90 a nivel diastólico, milímetros de mercurio, o mantenerla menor de 130-80 milímetros de mercurio en pacientes diabéticos o con enfermedad renal crónica. Estos pacientes pues necesitamos ser más estrictos en el control de las cifras tensionales, por eso la manejamos en este rango, menor a 130/80 milímetros de mercurio, decía, en pacientes diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica. Si la presión arterial es mayor de 20/10 milímetros de mercurio, superior al objetivo de presión arterial, debería, es decir, está por encima a nivel sistólico 20 milímetros de mercurio y a nivel diastólico 10 milímetros de mercurio. Entonces en esta situación debería considerarse iniciar la terapia con 2 agentes, uno de los cuales debería ser usualmente un diurético tipo tiazida, nuevamente repito, si no tiene complicaciones subyacentes, el paciente es dislipidémico, es diabético, tiene trastornos, algún tipo de trastorno a nivel periférico, vasculopatías periféricas, etc. Pero de no ser así, uno de los antihipertensivos debía ser considerado uso obligatorio en ese paciente no complicado, las tiazidas.
Es evidente que parte de la efectividad de la terapia prescrita por el médico es debida al estado motivacional del paciente. Es decir, es importante establecer una buena relación con el paciente en cuanto a la motivación que el médico tratante pueda hacer con su paciente en la entrevista médica, porque eso le da confianza al paciente y lo motiva a ser adherente, o sea, adherirse a cumplir la terapia que el médico le ha prescrito. La motivación mejora cuando los pacientes tienen experiencias positivas y confían en su médico. Esto es fundamental. Digamos que influir, hacer una relación médico-paciente fundamentada en la confianza. La empatía construye la confianza y es importante, es importante porque motiva al paciente a cumplir con los esquemas de tratamiento. Bueno, aquí este es un cuadro que no lo vamos a desglosar mucho, pero a grosso modo nos da una clasificación de acuerdo a las tablas de el ADA y del OMS sobre la clasificación de la presión arterial. Hay un rango de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y algunos, digamos, comentarios en cuanto a si se introducen estilos cambios, perdón, en los estilos de vida. Por ejemplo, para un paciente con una presión normal u óptima, está menos de 120 a nivel sistólico y menos de 80 a nivel diastólico. Entonces, obviamente, este paciente que está normotenso en un nivel ideal, hay que estimularlo, felicitarlo a que siga con la vida, digamos, que lleva. Es decir, si tiene algún tipo ¿cómo es? De vicio, como el tabaquismo, alcohol, en fin, invitarlo a que lo deje. Pero en todo caso, este es un paciente que en el cual no se indica tratamiento farmacológico, pero sí estimularlo a que lleve una vida, digamos, en cuanto a nutrición, en cuanto a ejercicio, en cuanto a higiene mental, pues dentro de los parámetros que se exige para mantenerla en ese nivel. Paciente es prehipertenso si está con una presión sistólica por encima de 120 o una diastólica por encima de 80. Entonces, aquí hay que estimularlo a que si hay unos estilos de vida no saludables, pues se le estimula a que cambie hacia estilos de vida más saludables. El estadio 1, o sea, la presión arterial alta, hipertensión arterial estadio 1, son presiones que están por encima de 140 a nivel sistólico o 90 a nivel diastólico, hasta los 159 a nivel sistólico y 99 a nivel diastólico. Obviamente, ya aquí el médico sí debe considerar el manejo, tanto introducir cambios en los estilos de vida a nivel nutricional, como considerar el establecimiento de una terapia con diuréticos tipo tiacídicos, IECAS, ARA2, beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio o las combinaciones. Y más aún si el paciente está en una hipertensión arterial tipo 2, en el cual ya él está por encima de 160 milímetros de mercurio a nivel sistólico y por encima de los 100 milímetros de mercurio a nivel diastólico. Aquí incluso ya el médico debe considerar por lo menos el uso de dos fármacos. Puede asociar un diurético tiacídico con un IECA o un ARA2 con beta bloqueadores selectivos o bloqueante de los canales de calcio. Entonces, acá si son pues necesarios, yo diría pues que las asociaciones, no solo un fármaco, sino las asociaciones de dos o más fármacos. Entonces vamos a desarrollar a continuación lo que son los principales fármacos antihipertensivos. Acá hay una lista bastante grande de diuréticos tiacídicos. La principal es la clorotiacida, ¿verdad? La clortalidona,
y la más famosa, que seguramente ustedes conocen, la hidroclorotiazida, la indapamida, son los tres diuréticos más usados. No quiere decir que sean los únicos, pero son los más usados. Estos son los diuréticos tiacídicos, y los diuréticos que actúan sobre el asa de Henle es la bumetanida, la furosemida, también conocido por ustedes, y la toracemida. Los llamados diuréticos ahorradores de potasio, el amiloride y el triantereno. Los agentes bloqueantes de los receptores de aldosterona, la espreronona y la espironolactona. Los betabloqueantes son una lista bastante larga, pero podemos destacar dentro de lo más usado en Colombia el atenolol, el betasolol, el bisoprolol, el metoprolol de liberación retardada, nadolol, el propanolol, que es el más conocido, el propanolol retard y el timolol. También está el grupo de los betabloqueantes que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, como el acebutolol, el benbutolol y el pindolol. Y los alfa bloqueantes, que son combinados, ¿verdad? Alfa beta bloqueantes, el más usado es el carvedilol, que viene de 6,25, 12,5 y 25 miligramos, y el labetalol. En cuanto a los agentes que llamamos inhibidores de la ECA, sí, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hay muchos. Los más conocidos por ustedes, el captopril, el enalapril, el lisinopril, el quinapril, el ramipril y el transdolapril, conocidos acá en el mercado colombiano. En cuanto a los agentes llamados ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, o sea, los receptores AT1, los conocemos como el candesartán, el leprosartán, el irbesartán, el losartán, el olmesartán, el telmisartán y el valsartán, entre otros. En cuanto a los bloqueadores o bloqueantes de los canales de calcio, hay en el grupo de los no dihidropiridínicos, está el diltiazem, verapamil, y los bloqueantes de los canales de calcio del grupo de las dihidropiridinas está el más conocido, que es el amlodipino, el felodipino, el isradipino, nicardipino, nifedipino y el nisoldipino. También hay uno que llama nitrendipino, pero es menos conocido acá en Colombia. Y los bloqueantes alfa 1, que tienen efecto, que bloquean los receptores alfa 1 a nivel tanto del corazón como a nivel vascular, que es la doxazosina, la prazosina y terazosina. Hay unos agonistas centrales alfa 2 que producen vasodilatación mediante el agonismo de los receptores alfa 2, y otros fármacos que tienen acción central, como la clonidina, clonidina en parche, la alfa-metil-dopa, la reserpina y la guanfacina. Ya se utilizan muy poco hoy, más que todo se utilizan en la hipertensión durante el embarazo, en la eclampsia. Los vasodilatadores que tienen un efecto directo a nivel vascular es la hidralacina y el minoxidilo, que se usa también ahora para favorecer el crecimiento del cabello en hombres que tienen efecto indeseable, pero se utiliza con algunas precauciones. En la tabla vemos también los IECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los canales de calcio. Ese grupo está en el adipino. Bueno, esta tabla no la vamos a considerar porque aquí son las combinaciones de fármacos, por ejemplo, de amlodipino, que es un calcio antagonista, con el benazapril, que es un inhibidor de la ECA. Entonces, es para más que todo para mostrarle que hay combinaciones, ¿verdad? Esas son combinaciones. En el primer grupo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y agentes bloqueantes de los canales de calcio, eso para darle mayor potencia antihipertensiva. O se mezclan en el segundo grupo, ustedes pueden ver a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos,
O se pueden combinar ARA2 del tipo candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán con diuréticos del tipo hidroclorotiazida. O se pueden combinar los beta bloqueantes como el atenolol, ¿verdad? Con diuréticos como la clortalidona o el bisoprolol con la hidroclorotiazida o el propanolol con la hidroclorotiazida o el timolol con la hidroclorotiazida. Es decir, un beta bloqueante selectivo o no con un diurético. Y los fármacos de acción central y diuréticos también, como metildopa, reserpina con hidroclorotiazida. O diurético más diurético, ¿verdad? El amiloride, que es un diurético, se puede asociar también a una hidroclorotiazida, que también es un diurético, una espironolactona con una hidroclorotiazida, o un triantereno con una hidroclorotiazida. En fin, hay diferentes asociaciones. Hablemos un poco de los betabloqueadores. Lo que hacen ellos a nivel de corazón es reducir el gasto cardíaco, es decir, reducen la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Disminuye la liberación de noradrenalina a nivel de las terminaciones nerviosas y en cierta forma también disminuyen la secreción de renina y por lo tanto, por todo ese efecto, reducen la presión arterial. Al reducir el gasto cardíaco, reducen la frecuencia cardíaca, disminuyen la secreción de renina. Sabe que la renina es una hormona que produce los riñones, que finalmente produce angiotensina, que luego se convierte en angiotensina 2, porque ella actúa sobre el angiotensinógeno del hígado y la convierte en angiotensina 1, y luego esta se convierte en angiotensina 2, y eso, la angiotensina 2 pues produce vasoconstricción. Entonces, si no se produce renina, pues no hay conversión en angiotensina 2 y no hay vasoconstricción. Igualmente, la inhibición de la liberación de noradrenalina reduce también tanto la frecuencia cardíaca como la vasoconstricción. Entonces, los beta bloqueadores se clasifican en dos grandes grupos: los cardioselectivos, que actúan más a nivel de receptores a nivel del corazón, y los no selectivos, que actúan en los receptores tanto a nivel del corazón, es decir, los receptores betas a nivel del corazón, a nivel vascular y desafortunadamente también a nivel de otros órganos como el pulmón. Entonces, ¿cómo se clasifican de los beta bloqueantes, los cardioselectivos? A ese grupo está el atenolol, el acebutolol, el metoprolol, el bisoprolol, el nebivolol, y los no cardioselectivos, ¿verdad? Que son el cardiolol, el nadolol, el oxprenolol, el propanolol y el sotalol. Hay unos que son duales, bloqueantes alfa-beta, actúan sobre tanto los receptores alfa como los beta. Es el carvedilol y el labetalol, son mixtos, digamos. Entonces, ¿cómo actúan los agentes beta bloqueantes? Su efecto principal se basa en la disminución del gasto cardíaco. Al reducir el gasto cardíaco, pues a través de cuando se reduce el gasto cardíaco, obviamente se reduce la presión arterial, ya que se produce una reducción de la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, es decir, el inotropismo cardíaco se reduce. Los diuréticos es el otro grupo de agentes antihipertensivos. Ellos actúan porque bloquean a nivel de los túbulos renales la reabsorción de sodio. Entonces hay una pérdida de sal y agua por la orina y se reduce la volemia, o sea, se reduce el volumen plasmático, y cuando se reduce el volumen plasmático, o sea, la volemia, se reduce la presión arterial. Entonces los diuréticos se clasifican en dos grandes grupos, o diríamos que tres. En los tiacídicos, cuyo representante es la hidroclorotiazida, los diuréticos del ASA de Henle, que es la furosemida, y los ahorradores de potasio, que están el triantereno, bueno, la espironolactona, etcétera, etcétera. Hablemos un poco de los diuréticos. Son los fármacos antihipertensivos quizá más antiguos y siguen siendo uno de los grupos de mayor utilidad actualmente. Son eficaces, son económicos y generalmente se toleran bien a dosis bajas.
Obviamente hay contraindicaciones de los diuréticos en algún tipo de pacientes, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen algún tipo de problema a nivel vascular periférico o en pacientes con algún tipo de falla renal. Entonces los diuréticos se clasifican, como decía, en los diuréticos tiacídicos, cuyo representante principal es la hidroclorotiazida, pero también hay otros como la clortalidona, la indapamida. Ellos actúan inhibiendo la reabsorción de sodio a nivel tubular. Inhiben la reabsorción tanto de sodio y cloro a nivel tubular, o sea, a nivel del túbulo distal. Entonces, si no hay reabsorción a nivel del túbulo, se excreta sodio y cloro, o sea, sal. Diuréticos de Lassa, cuyos representantes fundamentales son la furosemida y la torasemida. Ellos inhiben el transporte de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle y por eso son los más potentes diuréticos. Tienen un efecto diurético más fuerte que los diuréticos tiacídicos. Y los diuréticos ahorradores de potasio, como el amiloride, el triantereno y la espironolactona. El amiloride y el triantereno modifican la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal y los túbulos colectores, mientras que la espironolactona actúa inhibiendo el intercambio sodio-potasio inducido por la aldosterona en el túbulo distal. Es decir, ellas son básicamente inhibidores de los receptores de la aldosterona a nivel del túbulo distal. Los calcio antagonistas son agentes bloqueadores de los canales de calcio y su mecanismo de acción es ese. Ellos bloquean la entrada de calcio al interior de la célula. Cuando eso ocurre, es decir, para que haya vasoconstricción, se necesita que los iones calcio entren a la célula. Si se evita que ellos entren, hay vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación, obviamente la presión arterial se reduce. Entonces se reduce la contractibilidad vascular porque se impide la entrada de calcio a nivel intracelular. Este mecanismo de acción provoca una reducción de la resistencia vascular periférica, que es uno de los factores de aumento de la presión arterial. Yo diría que los calcioantagonistas se dividen en dos tipos. El grupo de las dihidropiridinas, el grupo de las benzodiazepinas, con T, benzodiazepinas, y el grupo de las fenilalquinaminas. Vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, los calcioantagonistas, como decía, se clasifican en esos dos grupos. Acá hay dos grupos. Yo tengo acá por otro lado, hay una literatura que habla de tres grupos. Estos hablan de dos grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Entonces, para mí existen tres. Los dihidropiridínicos, que ahí está la nifedipina, el nalodipino, el ferodipino, el acidipino, el lecardipino, el nitrendipino, el nicardipino y el nisoldipino. Lo que ellos llaman no dihidropiridínicos, el verapamilo y el galopamilo, que son fenilalquilaminas. Y el diltiazem, que es una fenilalquilamina. Entonces son tres grupos. Los calcioantagonistas son una clase de fármacos que tienen en común la inhibición inhibir la entrada de calcio a través de la membrana mediante el bloqueo no competitivo de los canales de calcio dependientes de voltaje. Es decir, bloquean la entrada de calcio a la célula y por ende enlentecen la recuperación del canal de calcio a la situación de reposo. Es decir, mantienen, como decía, para que haya constricción del vaso se necesita la entrada de calcio. Mientras no entre calcio a la célula hay un proceso de vasodilatación, no hay vasoconstricción y eso es lo que hacen los betabloqueantes de calcio. O sea, impiden la entrada de iones calcio a la célula para que se mantenga la vasodilatación.
Entonces los calcio antagonistas, sobre todo los pertenecientes al grupo de las dihidropirinas, quiero decir allí anlodipino, iradipino, nitrendipinos, ejercen un efecto natriurético, es decir, ellos eliminan sal a través de la orina, por un mecanismo que no está completamente dilucidado, pero que obviamente ayuda o potencia su efecto antihipertensivo a largo plazo. Los calcio antagonistas están por ello muy indicados en pacientes poco disciplinados que no siguen una dieta hiposódica. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos ayudan a eliminar sal a través de la orina. El otro grupo de medicamentos es el grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. Entonces este es un grupo de medicamentos que tiene un mecanismo de acción que disminuye los niveles de angiotensina 2 y de aldosterona a nivel sérico. Y por otro lado, incrementan las concentraciones de bradicininina. Entonces, lo primero, pues la disminución de los niveles de angiotensina 2 y de aldosterona es positivo porque recuerden que la angiotensina 2 es un agente que cuando se une al receptor AT1 produce vasoconstricción y con ello aumenta la presión arterial. Y la aldosterona también tiene efecto retenedor de sodio y agua y pues también induce aumento de la presión arterial. Y por otro lado, el efecto de los IECA al incrementar la concentración de bradicina es algo de pronto negativo porque es una de las situaciones que pueden llevar a uno de los efectos más importantes de ellos, que es la tos. Entonces es un efecto que no es tan deseable. Entonces la clasificación de los IECA, es decir, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, está el captopril, que son las que se caracterizan porque tienen un grupo sulfidrilo en su molécula. Los que tienen un grupo carboxilo, que está el enalapril, el lisinopril, el quinapril. Y los que tienen el grupo fosforilo, que es el fosinopril y el perindopril, son los más conocidos, ¿no? Entonces, como decía, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, todos ellos bloquean en forma competitiva la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, por lo que su efecto es mayor en presencia de un sistema renina-angiotensina-aldosterona estimulada. Recuerde que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona está regulado por la estimulación que hace una enzima que produce el riñón en el aparato justaglomerular a nivel renal, allí se produce una enzima, una hormona, perdón, que es la renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es un polipéptido que se produce en el hígado. La convierte entonces, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, pero la angiotensina 1 no tiene efecto, digamos, vasoconstrictor. Pero entonces la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina 2. Es decir, la enzima convertidora, la ECA, actúa sobre la angiotensina 2 actúa sobre la angiotensina 1 que no tiene efecto vasoconstrictor para convertirla en la angiotensina 2 que sí tiene efecto vasoconstrictor. Entonces cuando la angiotensina 2 se acopla con el receptor AT1 del endotelio vascular, entonces se produce la vasoconstricción y así se produce la presión arterial alta. Entonces el mecanismo de acción de los IECA es más efectivo en presencia de un sistema renina-angiotensina-aldosterona estimulado. Los alfa bloqueantes, o sea, los bloqueadores alfa 1, se clasifican en antagonista alfa 1 adrenérgico como las quinazolinas, al cual pertenecen la prazosina, la doxazosina,
la trimazosina, la terazosina y la alfuzoxina. Los antagonistas alfa-beta adrenérgicos, que son el labetalol, el pristilol y el carvedilol, son los más conocidos. ¿Cómo actúan estos alfa y beta bloqueantes? Lo más utilizado hoy en día en clínica son los selectivos, obviamente porque tienen menos efectos indeseables. Ellos actúan solamente sobre los receptores alfa 1, POC sináptico, bloqueando de esta manera la vasoconstricción mediada por esto. Recuerden que el estímulo de los receptores alfa 1 produce contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se bloquean, pues evita esa vasoconstricción y de esa manera se mantiene la vasorelajación. Al no bloquear el receptor alfa presináptico, se mantiene intacto el mecanismo de retroalimentación negativa para la liberación de noradrenalina en el extremo nervioso terminal, por lo que la acción antihipertensiva se potencia y no se producen ni taquicardia refleja, ni tolerancia o sobreliberación de renina, es decir, el efecto de feedback, que sí lo producen los que no son selectivos. Y en un grupo más reciente de agentes antihipertensivos lo conforman el grupo de antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos agentes antihipertensivos antagonizan los receptores de angiotensina 2, es decir, ellos son antagonistas competitivos, ¿verdad? De los receptores AT1, es decir, los receptores donde se acopla la angiotensina 2 para producir la vasoconstricción. Entonces su mecanismo de acción precisamente es ese. Ellos bloquean la angiotensina 2 porque ocupan los receptores de ella, es decir, los receptores AT1, que es donde se fija la angiotensina 2 para producir la vasoconstricción, y de esa manera pues evitan el aumento de la presión arterial. Están contraindicados en pacientes embarazadas, obviamente. Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Hablemos un poquito de la clasificación, son los llamados ARA2, o agentes antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, el olmesartán, el telmisartán y el valsartán. Existen otros en el mercado, pero estos son indudablemente los más conocidos. ¿Cómo actúan? Ya he explicado, pero vamos a repetir. Ejercen un bloqueo competitivo uniéndose al receptor AT1 de la angiotensina 2 y de esa manera evitan las acciones derivadas del estímulo de este. Ellos no interfieren en el metabolismo de la bradicinina, es decir, no las provocan. Por lo tanto, están exentos de los efectos metabólicos intermedios de los IECA. Y entonces producen menos incidencia de tos que los IECAS. Existen otros fármacos antihipertensivos, pero que hoy en día están en desuso, porque tienen acción central, ¿verdad? Y entonces tienen demasiados efectos indeseables. Por eso se utilizan en casos muy extremos o en casos muy puntuales. Por ejemplo, en la actualidad se dispone de varios fármacos que tienen acción central, como decía. Entre los más antiguos está la clonidina y la fametildopa, que fueron uno de los medicamentos antihipertensivos más utilizados, junto con la reserpina, que es un derivado, un alcaloide de la rubolfia. La metildopa, ¿verdad? Esta última que mencioné, la metildopa, sigue siendo el tratamiento de elección para la hipertensión en el embarazo, o sea, la preeclampsia. Recientemente se ha incorporado al uso clínico un estimulador de los receptores imidazolínicos, la moxonidina, también con este propósito. Los fármacos vasodilatadores directos arteriales clásicos, la hidralazina y el minoxidil, siguen disponibles en el mercado
y son útiles en asociaciones múltiples con otros medicamentos. El minoxidil es una de las sustancias antihipertensivas más potentes cuando se asocia a diuréticos o a betabloqueadores, aunque tiene muchos efectos secundarios como retención de sal y agua, de hidrosalina, por lo tanto produce edema, taquicardia, hipertricosis. Bueno, este es el tema hoy referente a los fármacos antihipertensivos. Más adelante le estaré mandando vía WhatsApp un cuestionario de repaso frente a este tema. Así que espero que pasen buena noche y hasta luego.